¿Qué tal? Pues muy buenos días para los que estamos de este lado de América. En algunos casos ya están por el mediodía. Buena tarde desde España y el resto de Europa. Estamos aquí pues ya muy contentos de comenzar la primera aula americana de este año 2025 con un invitado de lujo, el doctor José Cal Montoya, quien hizo el favor de acompañarnos para hacer la intervención inaugural de este año. Para no quitar mucho tiempo y agradeciéndole a él su asistencia el día de hoy, leeré brevemente la semblanza del doctor José Cal y a continuación le damos paso a su intervención. José Edgardo Cal Montoya realizó sus estudios de doctorado en Historia y Estudios Humanísticos en la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla y de postdoctorado en Historia Moderna en la Universidad de Sevilla. Ha centrado su labor de investigación en la historia política de Guatemala del siglo XIX y en el desarrollo de la historiografía política, historiografía e historia intelectual de Guatemala en los siglos XIX y XX. Actualmente es catedrático de historiografía de Guatemala y coordinador del Instituto de Investigaciones Históricas, Antropológicas y Arqueológicas de la Escuela de Historia de la Universidad San Carlos de Guatemala. El día de hoy nos va a presentar, ya lo tenía preparado, pero ya se me traspapeló, su intervención del día de hoy lleva por nombre, un segundito, aquí está, Enrique Guzmán Selva, 1843-1911, y Tomaso Caivano, 1841, interrogaciones, dos viajeros por la Centroamérica liberal, 1873-1895. Bienvenido, doctor José Cal, y el micrófono es suyo. Muchas gracias, colegas. Agradezco al doctor Chus la invitación para participar en el aula americana. Agradezco también toda la disposición para que se hiciera posible esta intervención. Antes de comenzar, solo quiero decir que esta intervención que voy a hacer el día de hoy pues forma parte de varios intereses de investigación sobre la historia política de Centroamérica del siglo XIX y ha sido motivada por la búsqueda de, sobre todo, nuevos datos que a veces no arrojan las fuentes. En esa búsqueda, pues, encontré un trabajo de la profesora Julia Medina, presente acá, sobre Enrique Guzmán Selva, que empecé a leer su diario íntimo y ahí empecé a encontrar una cantidad de informaciones sobre el régimen liberal de Guatemala al final del siglo XIX, junto a Rufino Barrios, que ha sido muy influyente en la historia moderna y contemporánea del país y que me dio nuevas luces para comprender muchos aspectos, yo diría hasta ahora poco conocidos de esa época. Y posteriormente encontrar un viajero que en el arco de tiempo es posterior a Guzmán Selva, ¿verdad? Pero que hace una conexión en ese arco de tiempo con él y es quien hace una reseña de la Guatemala post el gobierno liberal de Justo Rufino Barrios, ¿no? Entonces esto me pareció muy interesante en el abordaje y a esto es lo que me voy a referir. Sobre todo, esta es una, vamos a decir, puesta en valor de la literatura de viajes también como fuente histórica, ¿verdad? Porque si bien los viajeros tienen una mirada cultural, etnográfica, muy clara, sobre todo para el caso de Guatemala, un país con una gran presencia indígena, es importante entender también que muchas de esas informaciones son difíciles de encontrar en las fuentes primarias por ese carácter personal de lo que ellos vierten. Entonces quería decir esto antes de empezar mi presentación. Voy a intentar proyectar que estuvimos intentando hacerlo y voy a hacerlo ahora y ahora pongo la presentación. Por favor, indicarme si ya se ve correctamente. Así es, se ve correctamente. Muchas gracias. Bueno, el título de esta intervención es Enrique Guzmán Selva y Tomaso Caivano, dos viajeros por la Centroamérica liberal. Como podemos ver, como una primera cuestión, ambos se conectan en el tiempo y vamos a hacer unas consideraciones previas sobre la literatura de viajes. La ciudad en la que ellos escribieron parte de esta crónica es esta es la ciudad de Guatemala, vista desde el Calvario. Esta es una fotografía del fotógrafo británico Edward Muybridge del año 1875. Entonces muestra esta ciudad de Guatemala donde pues se entremezclan, ¿no? Esta dimensión urbana y rural todavía, ¿no? Es una fotografía muy interesante que muestra también un paisaje que en realidad no ha cambiado mucho desde ese punto de vista si estamos
nosotros en el Calvario, ¿verdad? Que es ahora el lugar donde está la tipografía nacional, la Iglesia del Calvario, pero que tenemos todavía esta visión de la ciudad de Guatemala. Primero, hablar de la historia y la literatura de viajes como fuente. Bueno, aquí hay un grabado de Guillón, este grabador francés, que es un grabado que ilustra un libro de literatura de viajes sobre El Salvador, y estos son milicianos de Sonsonate, ¿no? Es de los pocos grabados tan detallados de la población salvadoreña. Entonces, esto también nos sirve a nosotros como fuente y entender la complejidad étnica también que en ese momento ya en Centroamérica existía. La historia y la literatura de viajes como fuente, tenemos que verla que tras la emancipación política de Centroamérica, la región mantiene su atractivo como un destino para exploradores, aventureros, arqueólogos, científicos, misioneros, comerciantes, diplomáticos, políticos y hombres de letras de diversas nacionalidades, ¿no? Por supuesto que dentro de estas personas predominan los estadounidenses, los europeos y los propios centroamericanos. Tal vez a veces la literatura de viajes se ha centrado mucho en los viajeros británicos y estadounidenses y algunos de otros países europeos como Países Bajos, ¿no? O España, pero también hay hombres de letras o políticos centroamericanos que circulan dentro de la región. La creación del ferrocarril ísmico en Panamá y la expansión norteamericana en California, esos dos grandes circuitos, ¿no? Este ferrocarril ísmico en Panamá relacionado con el canal y esta fiebre del oro en California que da lugar a grandes flujos, ¿verdad? de personas. O sea que esto siempre ha existido, ahora que está tan candente el tema migratorio, ¿no? En esta región. Estos personajes están dentro de estos intercambios, ¿no? Y la consolidación de la expansión imperial estadounidense a comienzos del siglo XX también da lugar a estos desplazamientos. Hay muchas descripciones de naturaleza, clima, vida cotidiana y medios de transporte que son fruto de extensos recorridos de estos viajeros, pero también se desarrolla una literatura de viajes que dio cuenta de los acontecimientos políticos. Creo que ese es el interés primigenio de la investigación, encontrar esa literatura que más allá de la descripción del medio, ¿verdad?, se centre en acontecimientos políticos. Y por supuesto que los encontramos con Guzmán, Selva y Caivano, y ponen de manifiesto esa naturaleza autoritaria, ¿verdad?, del proyecto liberal que buscó implantarse a fines del siglo XIX y que tiene un interés especial para el historiador. Si bien en Guatemala está puesto Rufino Barrios, hay una expansión de esa, como dice muy bien Ralph E. Woodward, liberal rule, ¿verdad? Esa regla liberal en toda América Central, ¿verdad? Expande su influencia hacia El Salvador, hacia Honduras, tratan de apoyar, ¿verdad?, a los liberales nicaragüenses para derrocar a Adán Cárdenas del Castillo, y en Costa Rica también el liderazgo liberal va teniendo consolidación hasta 1884, donde el gobierno liberal tiene medidas mucho más radicales. ¿Qué otro aspecto interesa el de la historia y la literatura de viajes como fuente? Bueno, aquí tenemos una litografía de la estela de Copán, hecha por Catherwood. Catherwood acompañó a John Lloyd Stevens, otro de los viajeros que pasó por Centroamérica, ¿no?, en este momento, y con un gran interés en la arqueología. Por supuesto que después el profesor Joyce Lowell puso de manifiesto que este supuesto interés arqueológico fue también un saqueo cultural, ¿verdad? Muchas de estas estelas fueron cortadas a la mitad y vendidas, ¿verdad?, a museos estadounidenses o de Alemania, ¿verdad?, que eso es algo ahora ampliamente sabido cuando se empiezan a hacer las rutas, no solamente de los vestigios arqueológicos, sino también de algunos libros muy importantes, entre ellos el segundo libro de Cabildo, que termina apareciendo, ¿verdad?, en la Hispanic Society de Nueva York hace muy pocos años. En el año 2007, los historiadores centroamericanistas Jordana Dim y Aldo Lauria, Santiago, estadounidense y puertorriqueño, publicaron una extensa recopilación bibliográfica sobre literatura de viajes que estaba referida a Centroamérica y que cubre los siglos XVII al XX y contiene 293 títulos bibliográficos y 26 artículos, sin incluir las publicaciones que dan noticia de nuevos hallazgos en la última década. Aunque se menciona su importancia con cierta frecuencia en los seminarios de investigación histórica, o sea, todos hablamos de que hay que leer viajeros, pero no tiene, creo yo, la utilización de estos testimonios suficiente atención de nosotros. Los historiadores, tal vez colegas de estudios literarios, le ponen mayor atención a este tema por razones obvias, pero yo creo que la literatura de viajes ayuda, como digo aquí, a la
a ese esfuerzo reconstructivo que hacemos las ciencias históricas sobre la vida social y política de las nacientes repúblicas centroamericanas, con informaciones que, a pesar, como lo dije yo al principio, de su mediación cultural y religiosa, porque hay que entender también que muchos de estos viajeros tienen una mirada etnográfica sobre la superioridad racial blanca o son protestantes, ¿no? Entonces esto tiene que ver mucho también en su visión. No es el caso de los viajeros actuales, pero en la mayoría de los viajeros que nosotros estudiamos está esa mediación anglosajona muy importante y que tampoco nosotros podemos dejarla por fuera. Eso no hace perder el valor de las informaciones que nos aportan. Pero no encontramos con tanto detalle en otras fuentes de referencia para la escritura histórica estos aspectos, ¿no?, que tienen que ver con los acontecimientos políticos de finales del siglo XIX. De hecho, la problemática que yo enfrenté era que había mucha literatura de viajes previo al gobierno de José Rufino Barrios, que va de 1871 a 1885, y había literatura también muy abundante posterior, pero no de ese periodo. Entonces, cuando veo este trabajo de la profesora Medina y empiezo a leer a Enrique Guzmán Selva, quedo absolutamente sorprendido de las informaciones que tiene y que muchos historiadores especialistas del periodo no utilizaron, y que coincidentemente muchas de las informaciones que aportan no contravienen lo que dicen otros testigos de la época, como Francisco Lainfiesta, por ejemplo, que fue ministro de Barrios. Entonces esto le da al diario íntimo de Guzmán Selva un gran valor y que después lo vamos a abordar. Como había dicho, el propósito de esta investigación fundamentalmente es que el historiador tiene que esforzarse mucho para encontrar literatura de viajes con informaciones históricas que fuesen aportadas por testigos directos de los hechos durante estos gobiernos de José Rufino Barrios entre 1873 y 1885 y Manuel Lisandro Varías, que fue quien lo sucede, ¿no?, entre 1892 y 1898. Manuel Lisandro Varías fue un sucesor natural de José Rufino Barrios. Él había protegido a su familia política y militarmente y él lo sucede como primer designado a la presidencia. Barrios, bajo su presidencia, quiso poner a toda Centroamérica bajo su control político, como lo había hecho en Honduras con Aurelio Soto o con Rafael Saldívar en El Salvador, ¿verdad?, que eran dos gobernantes que lo detestaban, pero no se oponían a él abiertamente. Incluso Marco Aurelio Soto, que fue ministro de Gobernación en Guatemala, no estaba totalmente de acuerdo con las políticas de Barrios ya en la parte final de su periodo presidencial. Enrique Guzmán Selva da testimonio en sus escritos de las tensas relaciones entre los presidentes centroamericanos y de las convulsas noticias políticas del periodo, las que contrastan con la placidez que encontró a su paso por la ciudad de San Salvador. Esto es muy interesante porque Guzmán Selva habla de un recorrido por toda Centroamérica. Él tiene que irse de Nicaragua porque participa en un movimiento liberal radical que se llamaba La Falange, ¿verdad?, con Máximo Jerez Tellería en contra del presidente Dan Cárdenas del Castillo. Tiene que salir de Nicaragua y piensa que al llegar a Guatemala va a encontrar un oasis liberal, ¿no? Pero lo que se da cuenta es de un régimen político brutal y eso le provoca una gran decepción y su pensamiento se va haciendo más conservador y cercano al catolicismo. Algo que puede sorprender por lo radical, pero que no es algo, vamos a decir, que no suceda en el siglo XIX. Esas tendencias radicales, esos cambios radicales de tendencia son algo habitual y no iban a ser una excepción en él. El Salvador, por otra parte, gran parte de esos nicaragüenses liberales estaban en Guatemala, pero El Salvador también era un refugio de políticos nicaragüenses que se oponían después al gobierno conservador de Pedro Joaquín Chamorro y de políticos hondureños que colaboraban con los esfuerzos de Barrios por organizar una ofensiva bélica para someter a Nicaragua y Costa Rica en su intento de una unificación autoritaria de Centroamérica, ¿no? Y esto fue lo que dio la crisis al proyecto liberal en el Istmo, ¿no?, porque se quiso imponer el liberalismo por la fuerza. Ya antes había fracasado en el intento de Francisco Morazán y en este momento también fracasa. ¿Por qué? Porque todos estos exiliados querían organizar milicias para tomar el poder y no se consiguió. Años después, el intelectual italiano Tommaso Caivano llega a Guatemala y escribe un libro en el que muestra la crisis del régimen liberal, ese régimen fuerte en algún momento, porque al final del siglo XIX empieza a languidecer
Y señala que Guatemala, por ejemplo, esto es algo muy interesante, ¿verdad? Guatemala mantenía una posición de centralidad política e intelectual en el istmo, pero Caivano dice que Guatemala es una ciudad que ya está entrando a un proceso de degradación. Entonces esto es interesante también porque muestra, ¿verdad?, la visión de alguien que está afuera. Y estos libros, El diario íntimo de Enrique Guzmán Selva, publicado en 1912, y Guatemala, América Central, de Tommaso Caivano, publicado en español en 1895, son dos publicaciones, y esto es un tema también importante y que motiva esta conferencia, de difícil localización, salvo en algunas bibliotecas especializadas del Istmo como CIRMA o la Biblioteca Nacional de Costa Rica, por lo que se hace necesario visibilizarlas como fuentes impresas de relevancia para enriquecer las narrativas e interpretaciones sobre la historia de Centroamérica de finales del siglo XIX. Este grabado, La Plaza de Armas de Salvador, hecho por Francisco Cisneros e impreso en Francia por Dupersois, ¿verdad? Esto nos da una idea de lo que era San Salvador con lo que era Guatemala y nos permite establecer también unas diferencias sobre el carácter de las ciudades y de los habitantes de los países. No voy a ponerme a leer esto, sería muy aburrido, ¿no? Pero aquí, por ejemplo, se muestran una serie de informaciones que me parecen muy interesantes, ¿no? Dice Enrique Guzmán Selva el 3 de junio de 1876. Llegamos a la Libertad de El Salvador a las 7 a.m. Aquí, como en San José, Costa Rica, hay grandes dificultades para desembarcar. En la comandancia nos esperaba el doctor Rafael Saldívar. Me presentan al general hondureño Enrique Gutiérrez. Me ha parecido persona simpática. A las 11 a.m. salimos para Santa Tecla. El camino es bastante quebrado y ascendente, presenta bellísimas perspectivas y a cada momento se encuentran grupos de 3 o 4 ranchos donde Saldívar ordena detenerse para tomar copas de coñac. Esto creo que en ninguna otra fuente se podría encontrar, o esto que viene. Si yo bebiera una siquiera de cada parada, habría llegado borracho. En una de esas paradas me presentaron a los generales chotos. Son dos animales por el estilo de Hipólito Ceballos, otro general sanguinario, ¿no?, de esta época en El Salvador. Entonces esto me parece muy interesante porque muestra aspectos de la vida cotidiana que nosotros no podemos encontrar ni en otros informes, ni siquiera en guías de forasteros, etcétera. Dice, Santa Tecla tiene un aspecto agradable, clima muy suave y calles rectas. El presidente me invita a cenar y acepto. Él vive en casa de don Cruz Ulloa, su ministro de Relaciones. ¿Qué presidente va a ir en la casa del ministro de Relaciones Exteriores, no? Y dice, la comida es regular, se brinda al final. Ramón Rosa, un político hondureño muy importante y ministro en Guatemala, no dice, pronuncia un largo speech, bien sentido. Con gran sorpresa, observo que varios de los que ayer no más eran asiduos cortesanos de González adulan a Saldívar, o sea, se refiere a Santiago González, otro político y militar salvadoreño, se sientan a su mesa y maldicen al mariscal González. Era lo que estaba hablando anteriormente, ¿verdad? Ese cambio de tendencia política por mera conveniencia. Aquí nosotros podemos seguir viendo más informaciones que me parecen interesantes de lo que sucedía en El Salvador como ese lugar de refugio político, pero bajo la regla autoritaria de Saldívar, ¿no? Aquí hay otro aspecto interesante de las elecciones, cuando dice, hoy tiene lugar en la República, junio 4 de 1876, las elecciones para presidente. No hay más candidato que Saldívar. Reina aquí la más absoluta calma. A las 8 a.m. salimos a caballo para San Salvador. El camino entre Santa Tecla y la capital es bellísimo, plano y sembrado de grandes árboles. Un tranvía de sangre con caballos hace viajes diarios entre las dos ciudades. El pasaje cuesta 3 reales. Entonces, aquí también hay una, vamos a decir, descripción del paisaje que me parece también muy importante, ¿no?, que él va desarrollando acá y que nos permite también comparar con las fotos y los grabados de esta época. Bien, aquí hay otro aspecto que quiero trabajar que está más abajo y dice, voy a la escuela militar donde reside el presidente. Las calles de San Salvador son muy mal empedradas y de noche no muy claras. La escuela militar es un edificio grande, pero que no ofrece nada de particular. Salgo a dar una vuelta por el famoso parque, que ya lo vamos a ver, y después entro al Palacio Nacional. Es un bonito edificio que ocupa una manzana entera. Resistió el terremoto del 73 sin sufrir casi nada. Asegura que cuesta como 400,000 pesos. Vuelvo a insistir que estos son datos que es difícil encontrarlos en otras fuentes. Y en el caso de El Salvador, todavía más complejo, porque en El Salvador, a final del siglo XIX, gran parte del Archivo Nacional de El Salvador se quemó. Entonces, fuentes como esta nos permiten suplir algunas de estas informaciones. Bien.
No me voy a detener demasiado acá, solo voy a hablar lo último, de junio 6 de 1876, donde dice: a las 7 a.m. voy a despedirme de Saldívar, el presidente de El Salvador, quien me dice que colocará en la Unión, el puerto de la Unión de El Salvador, 500 Remington, para que nosotros mandemos por ellos cuando ya hayamos hecho empuñar los 500 que llevamos. Me manifiesta también que no esperemos que él nos auxilie con tropas, porque no puede ni quiere darlas, y porque cree que a nosotros más nos conviene ir a Nicaragua solos. O sea, aquí en El Salvador se está organizando una gran ofensiva armada para tomar Nicaragua y tomar Costa Rica. Finalmente eso no sucede. No se va a dar esa gran ofensiva armada. Siempre estos nicaragüenses exiliados estaban pensando en tomar el poder por las armas desde Guatemala y El Salvador, y aunque recibieron ciertas ayudas, nunca lo pudieron realizar. Bueno, este es el Parque Central, el Parque Barrios de El Salvador en esa época, ¿no? Entonces coincide con su descripción, ¿no? Que era un lugar amplio, con gran vegetación, hermoso. Este es una foto de Peter Fassel, ¿verdad? Este fue un fotógrafo estadounidense con orígenes franceses y suecos, ¿verdad? Que pasa por El Salvador y que toma una serie de fotos muy importantes e inéditas hasta el día de hoy, ¿verdad? Muchas de ellas. Algunas se han compartido en sitios como El Salvador de antaño, etcétera, pero no han sido publicadas. Según la profesora Julia Medina, Enrique Guzmán Selva, aunque figura dentro de la historia literaria nicaragüense, ha sido considerado una figura secundaria en la vida intelectual de la región, pese a que tuvo una profusa producción periodística y literaria. El profesor Franco Cerruti, ¿verdad?, hizo una publicación de sus escritos periodísticos y políticos. Incluso se puede acceder ahora por internet, aparte de estos libros, en la biblioteca Enrique Bolaños. Guzmán Selva tiene una biografía intensa y llena de contrastes que lo condujo a un extenso periplo en gran parte del Istmo, atendiendo puentes y relaciones que lo condujeron a desarrollar una acción política e intelectual de dimensión centroamericana. Cuando él escribe el diario íntimo, ¿verdad?, es una recopilación de sus experiencias, ¿verdad?, como exiliado político, como parte de sus conversaciones con exiliados nicaragüenses en Guatemala para tomar el poder, aunque después él queda totalmente desencantado de ese liberalismo autoritario y no está tan convencido que en Nicaragua haya que establecer un régimen liberal. Y escribe ese diario íntimo, título que puede llevarnos incluso a algún cuestionamiento, ¿no? Porque el diario íntimo es un testimonio de primera magnitud sobre la hegemonía liberal en Centroamérica, pero entonces diríamos, escribe un diario íntimo, pero tiene intención de divulgarlo, ¿no? O sea, esta aparente ambivalencia solo revela su intención de establecer una información de primera mano sobre el periodo, que es lo que se llama en estudios literarios el imperativo documental, o nosotros en historia oral de criterio de autoridad, para obtener un reconocimiento de los lectores y proyectar lo que los estudios literarios establecen como una subjetividad letrada. Y en historia también nos interesa mucho cómo, aparte de que en la literatura de viajes hay una escritura de experiencias, hay también una reescritura de la historia, porque es a partir de la visión de esa persona que hace no solamente memoria, sino registros de hechos políticos. Esta obra reviste de gran importancia para la escritura de la historia política centroamericana del siglo XIX, tanto por el aporte de las informaciones testimoniales que no se pueden obtener en documentación primaria, como ser una fuente de contraste, ¿verdad?, como lo dije yo antes, de memorias que habían sido escritas por políticos e intelectuales que eran afines al régimen de Justo Rufino Barrios, como Francisco Laín Fiesta, ¿verdad?, o Ramón Salazar. Guzmán Selva fue hijo de Enrique Guzmán Solórzano, que fue presidente de Nicaragua de 1867 a 1871, por lo que su familia perteneció a los círculos políticos e intelectuales de la ciudad de Granada, Nicaragua. Son dos periodistas granadinos, Pedro Joaquín Chamorro Zelaya y Pedro Joaquín Cuadra Chamorro, los que se dedicaron a estudiar su biografía y poner en valor su obra literaria. El padre de Cuadra Chamorro, Pedro Rafael Cuadra, había estado exiliado con Guzmán Selva en Guatemala. Este es un punto interesante, esa relación de Guzmán Selva con la familia Chamorro de Granada. Cuadra Chamorro prologó precisamente el diario íntimo en 1912, resaltando que el libro retrata, dice, la historia de la tiranía de Barrios en el teatro de los mismos sucesos, el que abarca su periodo de residencia en el país entre agosto de 1884 y octubre de 1885. El estudioso italiano Franco Cerruti ha sido el principal divulgador de la mayor parte de la obra de Guzmán Selva, con numerosas publicaciones hechas en Nicaragua. El diario íntimo, una nueva versión digital ampliada, está también en la biblioteca Enrique Bolaños, que aquí yo pongo la portada.
Entonces encontramos al hijo de una prominente familia política con ideales políticos que termina decepcionado, ¿verdad?, en Guatemala, pero escribe esas memorias y establece también la importancia de dejar esos hechos para la posteridad, para entender que Justo Rufino Barrios no era un gobernante aceptado de manera unánime en Centroamérica, sino que era rechazado. Después, otro familiar de los Chamorro, el fundador de la prensa, Pedro Joaquín Chamorro, va a escribir esta famosa biografía sobre Justo Rufino Barrios llamada El Patrón, ¿verdad?, que es también una crítica feroz a Justo Rufino Barrios. Aquí tenemos el ejército, esto es en la Plaza Mayor de Quetzaltenango, si no estoy mal, que me tapa aquí la transmisión. Esta es otra foto de Edward Muybridge, ¿no? Muestra también el crecimiento de un ejército profesional en Centroamérica. La vida de Guzmán Selva va a transcurrir entre exilios, entre Guatemala, entre El Salvador, a causa de sus convicciones políticas adscritas inicialmente al liberalismo radical. Su estancia en Guatemala le provoca esta decepción a la que hoy había hecho referencia, pero consigue retratar, ¿verdad?, en los rasgos del carácter, temperamento y despotismo de Justo Rufino Barrios en su obra. De hecho, algo interesante, los mismos historiadores liberales guatemaltecos citan poco este libro, ¿verdad? Entonces es interesante también entender por qué existe ese silencio en la historiografía. A consecuencia de la decepción que tiene Guzmán Selva, en Guatemala sus convicciones liberales radicales dan paso a que ahora ideas liberales moderadas e incluso la fe católica que él antes atacaba. Y hasta 1884 combatió el conservadurismo nicaragüense y posteriormente se separa de ese ideario liberal cuando su vertiente más autoritaria y represiva domina toda la región. Y él lo dice, ¿no? No puede ser que ese liberalismo que debe llevarnos a libertades y modernidad se vuelva un régimen represivo. Por eso el diario íntimo no es solamente un registro personal del político nicaragüense, sino también es un registro de la historia de carácter regional, sobre las relaciones políticas también entre los países centroamericanos a finales del siglo XIX y los avances y rupturas que implicó esa inacabada aventura de la modernidad en Centroamérica. Después tenemos a Tommaso Caivano, ¿no? Esta foto está tomada de la fototeca de la inmigración italiana en Perú, porque Caivano desarrolla gran parte de su vida en Perú. Tommaso Caivano, de origen napolitano, pasa más de 2 décadas de su vida en Lima, Perú, ejerciendo como abogado, periodista y miembro de la Sociedad de Inmigración de Italia, con la que impulsó un fracasado proyecto de colonización en Ica, en la región de Ica, en el Perú, en el país andino. Se gastaron muchos recursos y mucho tiempo en este proyecto que al final fracasó. Se casa con Adalgisa Marcone, peruana, descendiente de italianos, y se integró plenamente a la sociedad limeña. La obra por la que es más conocido Caivano no es la obra que escribió sobre Guatemala, sino la historia de la guerra de América entre Chile, Perú y Bolivia, ya que él, a su regreso de uno de sus viajes por Italia, fue testigo directo de la Guerra del Pacífico en 1876 y recorrió gran parte de Bolivia recolectando documentación sobre los hechos y tomó una posición favorable a Bolivia y contraria a Chile dentro del conflicto. Esto también es muy interesante, él toma una posición. Este periodo en el que pudo estar en Italia y regresar a América Latina años después, pasando por Guatemala en 1894. No hay un registro tan exacto de sus viajes, sino ese ir y venir de Italia a Latinoamérica, y que en una de esas idas y venidas haya pasado por Guatemala. Según consta en el libro Fuentes documentales y críticas de las artes plásticas en Venezuela de Roldán Esteban, Caivano ejercía como publicista también y contrató en 1897 con el gobierno venezolano la reimpresión de su libro sobre este país y su traducción al español, inglés y francés en ediciones de lujo. Esto me parece también muy interesante, ¿no? Porque era una persona muy versátil, también muy del siglo XIX. Así como hay cambios repentinos de posiciones políticas, también estas personas se mueven, ¿verdad?, en distintos ámbitos, ¿verdad? Son casi, diría yo, una especie de polígrafos de aquel momento. Los viajeros, este es un monumento a Justo Rufino Barrios en la Avenida La Reforma, en Guatemala, hacia 1903-1908. Esta es una foto de la librería del Congreso, ¿verdad? Este monumento ya no existe, esta estatua fue trasladada a otro lugar y ahora aquí hay una estatua al primer presidente liberal, que fue Miguel García Granados.
Los viajeros del siglo XIX son buscadores de experiencias. Eso creo que es algo que tenemos que tener en cuenta. Experiencias de las que en aquel momento hay una demanda de esa literatura y de las que el público lector en Europa está ávido, ¿no? Sobre todo saber qué es lo que pasa en lugares remotos o poco accesibles. Caivano complementa informaciones muy detalladas y hace también reflexiones políticas sobre lo que pasa en Guatemala. Hace un retrato muy detallado, ¿verdad?, de la ciudad de Guatemala, pero hay algo muy importante que hace Caivano. El libro de Caivano, antes de pasar a la descripción de la ciudad de Guatemala, hace como una síntesis de la historia. Y es coincidente también con la visión de Guzmán Selva, y eso me parece también muy interesante. Sin ellos tener correspondencia, sin ellos tener un contacto directo, su visión es coincidente. Entonces, estas narraciones para nosotros los historiadores deben ser vistas en su intención sobre todo de no solamente reinventar los lugares, sino también de reconstruir los lugares bajo su propia mentalidad. Entonces aquí hay algo muy interesante, con este recorrido vital e intelectual que ellos hacen, ellos terminan haciendo también, vamos a decir, una reinterpretación de los lugares que han ellos visitado, o también, como lo dije antes, terminan haciendo una reescritura de la historia de esos lugares que han visitado. Por eso es que cobra importancia. ¿Por qué razón? Porque a pesar de las intermediaciones culturales, de sus idearios políticos, idearios personales o hasta religiosos, esta recolección de informaciones políticas se refieren a hechos muchas veces o a procesos poco desarrollados dentro de la historiografía u otras fuentes secundarias. Entonces, por eso es que yo considero que la recuperación de esta fuente es muy importante, porque al final aquí hay una reescritura de los lugares y hay una reescritura de la historia a partir de estas experiencias. O sea, estas experiencias nos pueden permitir a nosotros replantear esos temas poco desarrollados en la historiografía y algo muy importante, ¿verdad?, entender la experiencia de ellos como un acto de comunicación, porque al final la historiografía es eso también, es comunicación de experiencias. En Caivano, como es propio del siglo XIX, hay un propósito, evidentemente, de fijar una opinión en el espacio público sobre la realidad política del país, en contraposición a otra literatura de viajes, que son libros llenos de ensueños o visiones alejados de la realidad, porque también existe una literatura de viajes que idealiza ciertos aspectos. En cambio, tanto en la obra de Guzmán Selva como de Caivano, fuera de las profusas informaciones políticas, hay también una visión social. Por ejemplo, esta es la guarda del incienso. Este era un punto fronterizo para entrar a la ciudad de Guatemala desde el interior del país, y esto muestra pues claramente la realidad de la mayoría de la población de Guatemala, cómo tenía que sobrevivir y también las condiciones precarias, ¿no?, en las que estaban y cómo tenían que sobrevivir día a día. Entonces, tanto Caivano como Guzmán Selva retratan esta realidad que nosotros vemos en esta fotografía de Muybridge de 1875. Y Caivano dice otra cosa importante, dice: me interesa contar la realidad, y dice en sus palabras, para que haya menos personas desgraciadas que vean defraudadas sus ilusiones de establecerse en el país, a pesar de que el retrato del país sea crudo. Aguarda la esperanza también de que Guatemala se lo va a agradecer. Esto es también una visión muy interesante, ¿no? Yo establezco cuál es la situación real del país para que nadie se llame engaño y si viaja aquí sepa qué es lo que va a encontrar, y los guatemaltecos me lo agradecerán. Aquí también evidentemente hay una mirada intelectual, hay una mirada política y hay una mirada hasta, incluso vamos a decir, étnica, etnográfica al respecto, ¿no?, sobre que él como un europeo blanco y civilizado considera que es lo que a este país le falta y que realmente no es una tierra de promisión como dicen otros viajeros. Entonces aquí también un debate importante con otra literatura de viajes. Aquí solo voy a leer alguna cosa muy particular, y es la siguiente, ¿no? Dice Caivano en su obra: el verdadero terror, dice, que ninguna pluma sabría describir, la cruel ansiedad mucho más espantosa que la que pudiera sufrirse en una ciudad encerrada, diariamente diezmada por la epidemia más mortífera. Salían del pavoroso cuartel de artillería y de la famosa penitenciaría de Guatemala, de aquella inmensa cárcel que se levantaba lúgubre y aislada a 100 metros distante de las últimas casas de la capital y que parecía destinada para calvario y sepulcro.
a la vez de toda mejor clase social del país, de qué inmensa y aterradora cárcel en donde tanta gente entraba todos los días y donde tan poca salía muy de tarde, disforme y demacrada que daba miedo. O sea, esto muestra, ¿verdad?, también la época represiva que fue el gobierno de Justo Rufino Barrios y que él la retrata aquí. Y bueno, aquí él va a contar otra cuestión muy importante que no la voy a leer, y es cuando Justo Rufino Barrios manda a construir una bomba casera y la pone cerca de la Plaza Central, y él sale a caminar con sus ministros y la bomba explota, ¿verdad? Da un gran estruendo, asusta a media ciudad, por supuesto que no le hace daño a nadie, pero ya viene Barrios y dice, este es un atentado contra mí, buscan a los traidores. Por supuesto, fue una excusa para buscar a opositores políticos, a políticos católicos que se declaraban católicos, para ajusticiarlos, y muchos de ellos fueron ajusticiados y fueron fusilados o torturados hasta la muerte en la Plaza Central de Guatemala. Entonces él muestra también esta información que está presente en el diario de Guzmán Selva, y así otras cuestiones muy importantes en las que no me quiero detener para no alargar mucho. Y es por eso que lo dice él aquí. Barrios estaba sediento más que nunca de sangre cachureca, y por eso arma esa conspiración que supuestamente era contra él, que le llama la conspiración de Kopesky, ¿no? Pero fue un ardid para poder ajusticiar a sus enemigos políticos. Voy a tratar de concluir. Esta es otra foto de Muybridge del puerto de Acajutla, en El Salvador. Guzmán Selva y Caivano son agudos observadores de la Guatemala a finales del siglo XIX. Guzmán Selva desde sus inquietudes como político y escritor, desde una perspectiva personal, y Caivano desde la curiosidad del viajero, conocedor de América Latina, pero también de un hombre de letras que buscaba hacer un retrato de la historia y vida actual del país, adoptando una mirada eurocéntrica y de menosprecio hacia el carácter provinciano y feraz de la vida política centroamericana. Se ponen ante nosotros el político y el viajero inmigrante. Realmente la intención de Guzmán Selva no es ser viajero ni hacer literatura de viajes, pero en gran parte, ¿verdad?, su diario íntimo termina siendo un testimonio político, un poco menos de literatura de viajes, pero sobre todo un testimonio político con información de primer orden sobre finales del siglo XIX en Centroamérica, y en el caso de este viajero e inmigrante, una visión de la ciudad de Guatemala de finales, ¿verdad?, del siglo XIX poco conocida. Algún historiador dijo en Guatemala que Caivano escribe ese libro porque se lo solicita al presidente Reina Barrios. No hay ninguna prueba de esto, ¿verdad? Creo que más bien fue una iniciativa personal, y hasta el día de hoy es un libro bastante difícil de conseguir, ¿verdad? Incluso se puede imprimir solamente por demanda en Amazon, que fue como yo lo conseguí, fue una parte importante también de la investigación en este momento. Los libros, para concluir, de Guzmán Selva y Caivano, a pesar de tener poca presencia en las investigaciones recientes sobre la Guatemala y la Centroamérica a finales del siglo XIX, revisten gran importancia para revisitar los conocimientos existentes, sobre todo sobre las tensiones y resistencias que experimentó el ejercicio e implantación de una cultura política personalista, autoritaria, y su relación con la vida cotidiana de una ciudad de Guatemala considerada por Caivano, muy interesante, como silenciosa y triste, ¿no? O sea, mientras Guzmán Selva habla de Guatemala como un centro neurálgico de la región, ¿verdad?, Caivano dice, ay no, es una ciudad silenciosa, triste. Entre estas decepciones políticas de Guzmán Selva y la intención de Caivano de huir de la complacencia propia, eso también hay que decirlo, de la mayor parte de la literatura de viajes volcada a ver a Guatemala solamente como un país exótico, ¿no? Lo que podría decirse de Helen Sanborn, ¿no? Por ejemplo, Helen Sanborn fue hija de un comerciante estadounidense que viene a Guatemala, y es junto a estas dos fuentes, tal vez la otra fuente del periodo Justo Rufino Barrios de ese momento, pero en Helen Sanborn sí existe esta mirada, vamos a decir, de mostrar a Guatemala como un país exótico, y de mostrar a Guatemala como un país extraño, apacible, ¿verdad?, por conocer. Tanto Caivano como Guzmán Selva consiguen que sus viajes no sean únicamente prueba de vida, sino tal vez, creo yo, lo más importante, son una exposición de sus experiencias, tanto de su ánimo personal como su intelecto, que al final para nosotros, y a pesar de todas las intermediaciones que tengan, son una fuente de conocimiento. En realidad esta investigación es revalorizar estas dos fuentes de literatura de viajes y de testimonio político y personal como fuentes de conocimiento para conocer la historia de Guatemala. Creo que su revalorización viene también en el sentido que la literatura de viajes o de testimonio político aportan una visión
diría yo, mucho más poliédrica de la historia del país. ¿Por qué razón? Porque nos da otras dimensiones y sobre todo rescata algo muy importante en la historia, que es la vida cotidiana. Y cuando nosotros escribimos a partir de estos datos de la vida cotidiana, evitamos un poco esas historias políticas tradicionales o esas historias políticas vistas desde las grandes capitales, ¿no? A pesar de que se centren estas en las grandes capitales. Y algo muy importante, ¿verdad?, que hay que repetir: superar para el caso centroamericano esa idea del nacionalismo metodológico en el estudio de la historia y la cultura de Centroamérica. Es necesario siempre reivindicar esta perspectiva regional, porque si lo hacen estos autores en sus escritos, que eran hombres del siglo XIX, nosotros lo tenemos que hacer como académicos con mayor razón. Pues hasta aquí sería mi intervención. Muy agradecido. Esta es una foto muy interesante de Edward Muybridge del puerto de Acajutla en El Salvador. Entonces, quedo abierto por cualquier consulta o ampliación que necesiten. Muchas gracias. Muchas gracias y felicidades por la estupenda charla, querido doctor José Cal, donde nos muestra quizás una perspectiva más compleja de lo que generalmente como prejuicio se asume que son los diarios de viajeros, ¿no? Que son anecdotarios, elementos pues de la cotidianidad, sí, interesantes, pero que no van más allá, ¿no? Muchos de ellos en realidad son, si no tratados políticos, pues análisis mucho más profundos que distan de esa simpleza, ¿no? Que repito, que al menos de prejuicios se parte a veces en el entendimiento. Inmediatamente la doctora Cristina Fonseca y querida Lucía levantan la mano. Adelante, Cris. Pues bueno, yo solo darle las gracias al doctor José Cal porque me pareció estupenda la charla. A mí me encanta toda esta cuestión de los libros de viajeros, porque precisamente al final lo que comentó el doctor y lo que también decía ahorita el doctor Joaquín, son elementos no solamente riquísimos en muchos aspectos que retratan una realidad que, aunque tomada con pinzas, porque pues también son las opiniones de los propios viajeros, nos vuelcan toda esta cotidianidad, ¿no? O sea, de esta cuestión que es difícil encontrar, porque son como fotografías descritas del momento o de las instantáneas, no sé, a mí me parece que son elementos riquísimos para poder como que echarnos un clavado en esas realidades, ¿no? del siglo XIX, y que, bueno, fueron muy gustados en ese momento estos libros de viaje, y qué bueno que se han podido rescatar, ¿no? Porque muchos de ellos después cayeron en el olvido en algunas bibliotecas antiguas, y si ahora se están rescatando o si se han hecho estudios más profundos como el que nos presenta el doctor José Cal, pues yo creo que nos aporta una mirada riquísima, ¿no? de ese finales del siglo XIX. Y pues nada, muchísimas gracias. Gracias, Cristina. Gracias, Cris. Lucía. Bueno, hola, lo primero que te quería dar las gracias, ha sido súper interesante. Yo sí que conocía el estudio de los libros de viaje, pero siempre más en la Edad Media y en la Edad Moderna que en la Edad Contemporánea. Me ha parecido súper interesante. Y sobre todo te quería preguntar, porque has dicho al principio que estos libros de viaje son muy difíciles de encontrar porque no siempre los libros del viaje hablan de los temas políticos. Entonces, mi pregunta es, ¿tu trabajo surge a raíz de que tú te encuentras con estos documentos, o primero tú querías hablar sobre este tipo de documentos, encontrar ahí la fuente, y es entonces cuando empiezas a buscarlos? Es simplemente esa duda, porque me ha parecido súper interesante, pero nunca había oído hablar de este tipo de libros, entonces de ahí surge mi pregunta. Muchísimas gracias por todo. Muy interesante pregunta, Lucía. Pues yo diría que va más por la segunda cuestión que planteaste, ¿no? Yo pues hago historia política del finales del siglo XIX de Guatemala, de las relaciones Iglesia-Estado, y me interesaba tener testimonios de personas que han sido testigos directos de ese periodo, y me encontré con ese problema, que había mucha literatura de viajes o de testimonios previa a ese periodo o posterior.
Entonces dije yo, ¿cómo puedo encontrar? Entonces ahí fue donde encontré el trabajo de la profesora Julia Medina sobre Enrique Guzmán Selva y empecé a leer su diario íntimo y encontré esa gran cantidad de informaciones. Y posteriormente leyendo otros libros vi que se citaba a Caivano y empecé a buscarlo desesperadamente y vi que solo había una copia de su libro en la Biblioteca Nacional de San José, Costa Rica. Aquí en Guatemala hasta el momento no lo he podido encontrar. Entonces, gracias a Amazon, que se puede imprimir por demanda, vi que ese libro estaba y lo imprimí y empecé a leerlo y me pareció pues un gran descubrimiento, sobre todo porque en Guatemala hay fotocopias de secciones de libros, no está completo. Entonces de aquí fue que yo empecé a investigar el tema, o sea, la necesidad de encontrar información exacta de ese periodo, ¿verdad? Entre 1871 y 1885. En absoluto, a mí sí me ha gustado siempre la literatura de viajes, pero no era que yo quería hacer un estudio sobre literatura de viajes, eso fue surgiendo, ¿verdad? Incluso en el caso de España, he estado viendo en los últimos años que se han estado publicando muchos libros de viajeros que pasaron por España en el siglo XIX. Y eso me parece muy interesante también, ese renovado interés de la literatura de viajes, que sí tiene que ver con otros aspectos de historia de la ciencia, geográfica, etcétera, pero no de vida cotidiana de informaciones políticas. Pues muchísimas gracias por la respuesta. La verdad es que me ha parecido una presentación increíble, he aprendido mucho. Gracias. Y enhorabuena por la gran búsqueda que ha tenido que suponer encontrar estos libros. Muchas gracias, José. Aquí Solange también ha levantado la mano. Adelante. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenos días y buenas tardes a todos. Un saludo pues al doctor José Cal. Me ha gustado mucho la presentación y la forma de explicar también, en el sentido de que cómo nosotros podemos construir o reconstruir las historias con este tipo de fuentes, que evidentemente son muy poco trabajadas y, como también lo decían, olvidadas. Me ha gustado la pregunta de Lucía, cómo ir encontrando estas fuentes, cómo saber dónde están, y realmente, como dice el doctor, es un poco complejo, a veces un poco difícil. Yo aquí en Bolivia he tratado de buscar y hacer un seguimiento, por ejemplo, a los viajeros de la época colonial, de la independencia y del 19, que digamos que son la parte un poquito más fuerte que he buscado, y realmente son bien difíciles porque no son todos publicados, o las publicaciones que se han realizado son en poca cantidad, entonces generalmente están en bibliotecas familiares y ese tipo de cosas, ¿no? Que es más difícil. Eso por un lado, como comentario, ¿no? Y por otro lado, tomar en cuenta Centroamérica, Guatemala, me ha gustado mucho porque como que hace una relación y o sea, ha relacionado muy bien Centroamérica con el sur, que es de donde yo estoy ahora, ¿no? Y me ha llamado la atención de cómo estas personas, estos viajeros, han recorrido, tomando en cuenta ahorita que es un poco difícil, es largo el recorrido, todo aquello, pero cómo este viajero ha llegado hasta Bolivia, Chile, y ha tomado en cuenta esto de la guerra del Pacífico, que es la que estábamos viviendo. Y en relación a esto es justamente mi pregunta. No sé si hay mayor descripción de lo que se estaba viviendo, o me llama la atención de por qué ha tomado en cuenta o ha querido apoyar más a Bolivia en este enfrentamiento, por un lado, y por otro lado, no sé si hay mayor descripción de lo que estaba viviendo Bolivia o en el tema social, que es lo que he entendido, ¿no? Que es lo que más trabaja, o político o cultural, o cómo se ha trasladado también tomando en cuenta pues esa época. Y una pregunta también más general, ¿en cuánto tiempo ha recorrido todo cuánto tiempo ha tardado en escribir, digamos, si hay esa información, y cuánto tiempo ha tardado en recorrer todo este territorio desde el centro pues hasta el sur? Bueno, creo que son varias preguntas. Muchísimas gracias. Gracias, Solange, por las preguntas y las precisiones. Pues, en realidad, Caivano escribe un libro sobre la historia de la Guerra del Pacífico, y él ahí da su punto de vista particular de lo que él ve como testigo directo, ¿verdad? Cuando va en ese recorrido hacia el Perú, pasando por Bolivia,
y evidentemente creo que él toma esa posición por vivir en Perú. Entonces tiene una posición más de esta región andina, ¿verdad?, del norte, más que la del sur, ¿verdad? Y también por la pretensión de Chile en aquel momento, ¿verdad?, de expandir claramente ese territorio, ¿verdad? Entonces yo creo que también lo hace mucho él desde su lugar geográfico y social, por tener también una esposa peruana de origen italiano, pero peruana al final, ¿no? Entonces él se considera también una persona afincada en Perú, establecida en Perú. Entonces creo que por eso esa es su posición favorable a Perú y Bolivia y no a Chile, ¿verdad? Y el libro es una fuente muy utilizada para hablar de la Guerra del Pacífico, ¿no? Porque sí tiene, al igual que pasa con estos dos viajeros, informaciones que no se encuentran, ¿verdad?, en otras fuentes. Entonces Caivano tiene una vida muy interesante. No la conozco tan a profundidad en cuanto a su periplo sudamericano, pero sí es interesante también, por ejemplo, entender por qué fue a Guatemala. Si él tenía su vida hecha en Perú, ¿verdad?, y en Sudamérica, entonces ¿por qué ir a Guatemala? Esa es una gran incógnita hasta el día de hoy, ¿verdad? ¿Por qué pasa por aquí? Pudo ser por accidente, cuando venía el recorrido del barco, etcétera. Hay muchas cosas ahí que no están del todo claras. ¿Y por qué escribe un libro sobre Guatemala? Dicen que fue por uno de los historiadores guatemaltecos, apellido Monroy, que fue porque se lo pidió el presidente Reina Barrios, pero no hay pruebas de esto. Entonces, sí creo que es una persona muy interesante, ¿verdad? Porque es abogado, es hombre de letras, es publicista y un poco historiador también. Listo, muchísimas gracias, doctor José Cal. En general, como comentaba, ¿no?, el ver esta perspectiva más compleja y más en sentido político de los escritos, ¿no?, y además recuperados, que además, en el caso mexicano, creo que se cuenta con una muy vasta literatura de viajeros del siglo XIX. Ahora que escuchaba que Lucía hablaba de que se cargaba más hacia la Edad Media, en el siglo XIX hay muchísimos de estos viajeros para México que van bajando ya en el siglo XX, pero que por lo general se toman como estas referencias pues más, decía yo, alegóricas, no tan con información política, de la política, de la economía y de diferentes otros rubros, ¿no? Igual, si hay alguien más que quiera hacer alguna participación, yo quería comentarle al doctor José sobre el lugar en qué lugar veían estas dos obras a la Centroamérica respecto a su proyección futura, es decir, en términos pues de los conflictos por el Canal de Panamá, de su ubicación propiamente geográfica, ¿no?, entre pues ya México y el norte, la parte meridional de Sudamérica, y cómo se ve, qué tanto proyectaban hacia el futuro como un proyecto ya de nación consolidado. Digo, quizás no está tan articulada la pregunta, pero sí hay algo un poquito más en esos términos políticos que nos planteaban, ¿no? Sí, esa pregunta es interesante, ¿verdad? Porque en el caso de Enrique Guzmán Selva, él era una persona que estaba convencida que en un momento de su vida estaba convencido que el establecer un proyecto político liberal en toda Centroamérica iba a llevar a Centroamérica a una modernidad y a una civilización a usanza de Estados Unidos o a usanza de Francia, que era el ideal de estos liberales, ¿no? Asumir, ¿verdad?, muchas de esas instituciones y leyes de estos países para que fueran países civilizados, avanzados, ¿verdad? Y había un componente racial ahí también en esa visión, que era de una rescisión cultural del indígena. Respecto al caso de Panamá, en ese momento pues hay un surgimiento también muy incipiente en Centroamérica de un pensamiento antiimperialista. Entonces no hay tampoco una complacencia total con esa presencia de Estados Unidos en Panamá, a pesar de que a Estados Unidos se le admiraba en alguna medida como un país con grandes instituciones, ¿no? Eso en el caso de Guzmán Selva. En el caso de Caivano, su pesimismo es mayor, ¿verdad? Él prácticamente dice que Guatemala es un país en plena decadencia, ¿no? Y que en realidad su futuro va a estar en ver a una Centroamérica unida bajo nuevos principios, ¿no? Pero él considera de que el país, que había sido el centro neurálgico, político, ¿verdad?, y económico de la región centroamericana, estaba venido a menos, ¿no? Más bien la perspectiva de Caivano es más sombría, ¿verdad? Y la de Guzmán Selva es una perspectiva de decepción también, ¿verdad? Porque ve que ese ideal
liberal, ¿verdad? Termina siendo, ¿verdad? Un régimen autoritario para toda la región. Pero sí, en este momento sí empieza esa discusión sobre el imperialismo y antiimperialismo por el interés de Estados Unidos en Panamá. Contrario a lo que podemos pensar que fuera bien visto por los liberales centroamericanos, no es bien visto por todos, porque acuérdense que Centroamérica había pasado por la experiencia de la invasión del filibustero William Walker, ¿no? Y que había establecido un gobierno en Nicaragua. Entonces esa idea de que se estableciera, ¿verdad?, en este momento un dominio norteamericano no era una idea tan aceptada en aquel momento. Muchas gracias. Qué interesante, ¿no? Es muy semejante con el caso, pues siempre paralelo y compartido con México, de estar mirando hacia Francia, pero también ya el acercamiento hacia Estados Unidos, a pesar de esta perspectiva ya de antiimperialismo. Muchísimas gracias, doctor. No sé si... Manuel. No, solamente una cuestión. Agradecerte mucho. Yo creo que está muy claro tu exposición, José, y muy clarificadora y además muy aleccionadora. Y además utilizarlo como una fuente documental y buscar esas fuentes documentales con otros, o con los ojos que tienes tú, historiográficos y también con una crítica de fuentes, que la verdad es que es difícil. No, hay una cuestión muy de detalle que me llama mucho la atención. ¿Qué significa generales chotos? Cuando has apreciado hoy, chotos, ¿qué significa? Porque en Valencia significa una cosa muy precisa, y es que es una cuestión de rivalidad futbolística. Los del equipo del Levante llaman chotos a los del Valencia. Y el origen, al parecer, bueno, chotos son las crías de cabras, ¿no? Las crías de las chivas, de las cabras, y son blancas. Pero también es una procedencia del lugar donde jugaban, donde se radica el campo de fútbol, que era una zona en donde se pastoreaba. Pero no tengo ni idea qué puede significar. No sé si tú sabes qué significa, me llama mucho la atención y es una cosa muy de detalle. Pero bueno, una disculpa por eso. Una pregunta interesante, Manuel. En realidad, chotos, a ellos se les decía chotos porque ese era su apellido, ¿verdad? Su apellido era Choto. ¿Ah? Entonces en El Salvador existe, ahora en menos medida, ese apellido, Choto, ¿verdad? Pero también esta expresión Choto es una expresión popular salvadoreña, ¿verdad? Equivalente en España a chollo. ¿Ah? Es un chollo. Entonces en El Salvador dicen, de choto me vino esto, ¿verdad? De chollo me cayó esto. Se utiliza también en esa dirección. No dudaría que en algún momento hay alguna relación con esto. Hay que tener en cuenta que muchos apellidos que se establecieron en América son toponímicos, ¿no? Y muy probablemente tenga que ver con esto. Pero sí, ellos eran los generales chotos, no por apodo. Eran sus apellidos. No, pero esto es a principios del siglo XX, con lo cual es precedente la parte centroamericana a lo que pueda suponer la cuestión valenciana. Sí, pero muy interesante también saber que en Valencia se usa ese término. Es como, por ejemplo, hablábamos con un colega, esto está fuera del tema de la conferencia, pero, por ejemplo, el tema de la pólvora en Guatemala, ¿no? Es tan fuerte, ¿verdad? Aquí el tema de la pólvora, y diríamos nosotros, bueno, algunos valencianos tuvieron que haber venido, ¿no? Sí. Bueno, y en México también. Y en México también, ¿no? Entonces, sí, esto pasa con el término choto, ¿verdad? En El Salvador ha sido apellido, pero es también una expresión popular. Ya, bueno, muchísimas gracias. No sé si quieres cerrar, Joaquín. Pues salvo que el doctor José Cal quiera hacer un comentario final, que podemos tener todavía un poquito de tiempo, que fue muy breve, muy concisa la exposición, y si no concluiríamos. No, yo solamente reiterar el agradecimiento a Manuel por tenerme en cuenta, y sobre todo algo no menos importante, darle a Centroamérica un lugar, ¿verdad? En el aula americana. Creo que eso es muy importante, no solo en este espacio. Manuel lo ha estado haciendo bajo distintas vías, bajo distintas modalidades, bajo distintas iniciativas, y es algo que también agradezco. Creo que es importante ver a Centroamérica en su particularidad, ¿verdad? Dentro de la historia latinoamericana, pero también en sus conexiones, ¿verdad? Y creo que este tipo de conferencias ayudan a ese objetivo también.
Muchísimas gracias por su intervención, por inaugurar de forma sensacional y magistral este año en Aula Americana, y precisamente dentro de un mes seguiremos con este seminario mensual, hablando precisamente de alguno de las perspectivas temáticas o miradas sobre Centroamérica, que es a lo que se dedicará este año el Aula Americana. Entonces, de mejor forma no pudimos comenzar. Muchas gracias, doctor José Cal. Muchas gracias a ustedes. Gracias a los que se encontraron el día de hoy e intervinieron. Nos vemos el próximo mes con el Aula Americana. Hasta luego y muy buena tarde. Saludos. Saludos. Adiós.